Hola a todos y bienvenidos de vuelta a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos por aquí hoy. Espero que estén teniendo un día increíble y si no, pues espero que este vídeo les levante un poquito el ánimo. Hoy vamos a hablar de un tema que ha estado en boca de todos, que ha causado revuelo en las redes sociales y que, la verdad, me tiene a mí también con la boca abierta. Se trata, nada más y nada menos, que del misterio que rodea a Kerem Bürsin y Hande Erçel, específicamente sobre el silencio que ha mantenido Kerem y la confirmación, a través de su manager, de una situación que, bueno, mejor no adelanto nada. Vamos a sumergirnos en todos los detalles, vamos a analizar las pistas, los rumores y la información confirmada para intentar descifrar qué está pasando realmente entre estos dos talentos turcos que nos han robado el corazón a tantos. Prepárense porque esto va a estar jugoso. Antes de que empecemos a desmenuzar todo esto, quiero pedirles un favor enorme. Si les gusta este tipo de contenido, si les interesa el mundo del espectáculo turco, si quieren estar al día con todas las noticias y los chismes más recientes, por favor, suscríbanse a mi canal. Me ayudarían muchísimo a seguir creando contenido para ustedes y a construir esta comunidad que tanto amo. Suscríbanse, activen la campanita para no perderse ningún vídeo y ahora sí, vámonos directo al grano. Bien, el drama. Porque seamos honestos, esto es un drama en toda regla. Desde que Kerem y Hande protagonizaron Sen Kalkam Love is in the Air, su química en pantalla trascendió la ficción y se convirtió en una relación real, una relación que enamoró al mundo entero. Éramos muchísimos los que estábamos completamente enganchados a su historia de amor, tanto en la serie como fuera de ella. Sus fotos juntos eran la sensación, sus interacciones en redes sociales eran analizadas hasta el último detalle, y cada aparición pública era un evento que esperábamos con ansias. Era una pareja que simplemente irradiaba felicidad y amor. Pero, como suele suceder, la burbuja de perfección explotó. Los rumores de una posible ruptura empezaron a circular con fuerza, cada vez más insistentes, cada vez más detallados. Al principio muchos de nosotros nos negábamos a creerlo. Pensábamos que eran solo inventos de la prensa sensacionalista, que no había ninguna base real para tanta especulación. Pero conforme pasaba el tiempo, la falta de declaraciones por parte de ambos, la ausencia de fotos juntos, y la actitud distante que empezaron a mostrar en sus apariciones públicas, hicieron que la alarma se encendiera. Y entonces llegó la confirmación. No directamente por Kerem ni por Hande, sino a través del manager de Kerem. Una declaración breve, concisa, pero devastadora para muchos fans. Kerem y Hande habían decidido tomar caminos separados. Se había terminado la historia de amor que tanto nos había ilusionado. ¿Por qué tanto silencio por parte de Kerem? Esa es la pregunta del millón. Y es aquí donde entramos en un terreno pantanoso de especulaciones, teorías y rumores que intentaremos analizar con la mayor objetividad posible. Una de las teorías más extendidas es que Kerem, siendo una figura pública con una gran responsabilidad, prefiere mantener un perfil bajo en lo que respecta a su vida personal. Es decir, quizás él siente que no tiene la obligación de dar explicaciones detalladas sobre su vida amorosa a los medios ni al público. Podría ser que simplemente prefiera llevar este proceso de separación de una manera más privada y discreta, alejado del ojo público. Profundicemos un poco más en esta teoría. Kerem, como muchos actores de su calibre, ha experimentado la invasión de la prensa y los paparazzi en su vida personal. Cada movimiento, cada salida, cada comida se convierte en titular y es diseccionado por miles de personas. Esta constante vigilancia puede ser agotadora y, a la larga, afectar la salud mental. Por lo tanto, el silencio podría ser una forma de protegerse a sí mismo de esa presión mediática. Además, si Kerem considera que su relación con Hande es un asunto privado y personal, tiene todo el derecho a no divulgar detalles íntimos sobre ella. La transparencia no siempre es obligatoria, y en ocasiones, el silencio es la mejor forma de respeto, tanto hacia uno mismo como hacia la otra persona involucrada. Otra teoría apunta a que podría haber algún tipo de acuerdo entre ambos, un pacto de silencio para evitar alimentar aún más el morbo mediático. Quizás tanto Kerem como Hande han decidido manejar la situación de una manera madura y respetuosa, protegiendo su intimidad y evitando declaraciones que puedan herir o perjudicar a la otra parte. Es una posibilidad que, desde luego, no podemos descartar. Pensemos en el impacto que tendría una declaración pública llena de detalles personales y acusaciones. No solo alimentaría el morbo de la prensa, sino que también podría dañar irreparablemente la imagen de ambos actores. Un pacto de silencio por
El contrario permite que ambos sigan adelante con sus vidas y sus carreras sin tener que revivir constantemente el dolor de la ruptura. Además, un acuerdo de confidencialidad podría estar enfocado en proteger a sus familias y amigos del escrutinio público. Una ruptura amorosa siempre afecta a quienes rodean a la pareja, y un pacto de silencio puede ser una forma de minimizar el impacto negativo en sus seres queridos. También se rumora, aunque esto ya entra en el terreno de las suposiciones más arriesgadas, que podría haber habido alguna cláusula en sus contratos que les impidiera hablar abiertamente sobre su relación, o sobre su ruptura, al menos durante un tiempo determinado. Esto es algo que, aunque parezca descabellado, no es tan raro en el mundo del espectáculo. A veces las productoras o las agencias imponen ciertas restricciones a sus representados para proteger la imagen de la marca o para evitar polémicas innecesarias. Detengámonos un momento en esta teoría de las cláusulas contractuales. En el mundo del entretenimiento, las relaciones personales de los artistas a menudo se convierten en parte integral de su imagen pública, lo que las hace valiosas para las empresas y marcas que los respaldan. En este sentido, una ruptura amorosa podría ser vista como un riesgo para la imagen de la marca, especialmente si se trata de una pareja que ha generado una gran cantidad de atención mediática y ha sido comercializada como un símbolo de amor y felicidad. Por lo tanto, es posible que existan cláusulas en los contratos de Kerem y Ande que les impidan hablar abiertamente sobre su relación o su ruptura, al menos durante un periodo determinado. Estas cláusulas podrían estar diseñadas para proteger la imagen de la marca, evitar polémicas innecesarias y garantizar que la atención se mantenga enfocada en su trabajo profesional. Ahora bien, más allá de las teorías y las especulaciones, es importante recordar que estamos hablando de personas reales, con sentimientos reales. Tanto Kerem como Ande están pasando por un momento difícil, un momento de cambio y de transición en sus vidas. Y como cualquier persona que atraviesa una ruptura, necesitan tiempo y espacio para procesar sus emociones, para sanar sus heridas y para seguir adelante. Es fundamental tener empatía en este tipo de situaciones. La fama, la riqueza y el éxito no inmunizan contra el dolor. Kerem y Ande, al igual que nosotros, están lidiando con la pérdida, la tristeza y la incertidumbre. Es crucial recordar que detrás de las sonrisas en las alfombras rojas y las publicaciones en redes sociales, hay seres humanos vulnerables que merecen nuestro respeto y comprensión. La ruptura de una relación, independientemente de las circunstancias, es un proceso doloroso que requiere tiempo para sanar. Presionar a Kerem y Ande para que hagan declaraciones públicas o compartan detalles íntimos sobre su relación solo prolongaría su sufrimiento y dificultaría su proceso de recuperación. Es comprensible que los fans sientan curiosidad, que quieran saber qué pasó porque se rompió la relación, quién tuvo la culpa. Pero también es importante respetar su privacidad y no presionarlos para que hagan declaraciones que quizás no quieren hacer o que no están listos para hacer. La curiosidad es natural, pero debemos recordar que las celebridades también tienen derecho a la privacidad. Su vida personal no es un tema de dominio público, y tienen derecho a elegir cuándo, cómo y con quién compartir sus experiencias. Presionarlos para que revelen detalles íntimos sobre su relación o su ruptura es una invasión a su privacidad y puede tener consecuencias negativas en su bienestar emocional. En lugar de exigir respuestas, los fans deberían enfocarse en apoyar a Kerem y Ande en sus proyectos profesionales y respetar su decisión de mantener su vida personal en privado. Volviendo a la confirmación del manager de Kerem, es interesante analizar el hecho de que la noticia haya salido a través de un representante y no directamente por el actor. Esto podría indicar varias cosas. En primer lugar, podría ser una estrategia para controlar el mensaje y evitar que la información se distorsione o se manipule. Al emitir una declaración oficial a través de un manager, se asegura que la noticia se transmita de manera clara y precisa, sin espacio para interpretaciones erróneas. El manejo de la imagen pública es una herramienta crucial en el mundo del espectáculo. Los representantes y managers juegan un papel fundamental en la creación y mantenimiento de una imagen positiva para sus clientes. En este caso, la declaración oficial a través del manager de Kerem podría ser una estrategia para controlar la narrativa y evitar que la prensa sensacionalista distorsione la información. Al emitir una declaración clara y concisa, se reduce el riesgo de que surjan rumores y especulaciones infundadas. Además, el manager puede actuar como un filtro entre el artista y los medios, protegiendo a Kerem de preguntas incómodas y comentarios intrusivos. En segundo lugar, podría ser una forma de proteger a Kerem de la avalancha de preguntas y comentarios que seguramente surgirían si él mismo hiciera la declaración.
Al delegar esta tarea en su manager, se evita tener que enfrentarse directamente a los medios y al público, lo que podría resultar abrumador y estresante. Imaginen la presión que sentiría Kerem si tuviera que dar una declaración pública sobre su ruptura. Sería bombardeado con preguntas invasivas y comentarios insensibles. Delegar esta tarea en su manager le permite proteger su salud mental y evitar un estrés innecesario. El manager, como profesional experimentado en el manejo de la prensa, puede responder a las preguntas de manera diplomática y evitar que la situación se salga de control. Además, el manager puede actuar como un escudo protector, absorbiendo la negatividad y permitiendo que Kerem se concentre en su trabajo y en su proceso de recuperación. Y en tercer lugar, podría ser una señal de que Kerem no se siente cómodo hablando del tema, o que simplemente no quiere revivir el pasado. Al dejar que su manager hable por él, se distancia emocionalmente de la situación y evita tener que expresar sus sentimientos en público. Es completamente válido que Kerem no se sienta cómodo hablando sobre su ruptura. Es un tema personal y doloroso, y no está obligado a compartir sus sentimientos con el mundo. Delegar esta tarea en su manager le permite mantener una distancia emocional y proteger su intimidad. Al evitar revivir el pasado, Kerem puede enfocarse en el presente y en construir un futuro positivo. Además, al dejar que su manager hable por él, evita tener que lidiar con la presión de expresar sus sentimientos en público, lo que podría ser aún más doloroso y estresante. Pero, ¿qué implicaciones tiene todo esto para el futuro de Kerem y Hande? ¿Cómo afectará esta ruptura a sus carreras profesionales? ¿Seguirán siendo amigos? ¿Volverán a trabajar juntos en algún momento? Estas son preguntas que por ahora no tienen respuesta. Pero podemos intentar analizar las posibles consecuencias de esta separación. En cuanto a sus carreras, es probable que ambos sigan teniendo éxito. Son dos actores talentosos y populares, con una gran base de fans que los apoya incondicionalmente. Es cierto que su relación les dio mucha visibilidad y que muchos los veían como la pareja perfecta, pero también es cierto que ambos tienen el potencial de brillar por sí solos, independientemente de su estado sentimental. Analicemos con más detalle cómo la ruptura podría afectar sus carreras. Por un lado, es posible que pierdan algunos fans que solo los apoyaban como pareja. Sin embargo, es más probable que la mayoría de sus fans sigan apoyándolos individualmente, admirando su talento y su trabajo profesional. Además, la ruptura podría abrir nuevas oportunidades para ambos. Podrían explorar roles y proyectos diferentes, demostrando su versatilidad como actores y expandiendo su base de fans. Es importante recordar que el talento y la dedicación son los factores más importantes para el éxito en la industria del entretenimiento, y tanto Kerem como Hande tienen ambos en abundancia. Es posible que al principio les resulte difícil trabajar en proyectos que los recuerden a su relación. Quizás eviten protagonizar comedias románticas o series que tengan una temática similar a Senkalkam. Pero con el tiempo seguramente superarán esta etapa y estarán listos para asumir nuevos retos profesionales. Es comprensible que necesiten tiempo para sanar y superar el dolor de la ruptura. Evitar proyectos que les recuerden a su relación podría ser una forma de proteger su salud mental y evitar un estrés innecesario. Sin embargo, con el tiempo, es probable que se sientan más cómodos trabajando en proyectos similares, demostrando su profesionalismo y su capacidad para separar su vida personal de su trabajo. Además, trabajar en proyectos diferentes podría ser una forma de reinventarse y explorar nuevas facetas de su talento. En cuanto a su amistad, es difícil predecir qué pasará. Algunas parejas logran mantener una buena relación después de romper, mientras que otras prefieren alejarse por completo. Todo dependerá de cómo hayan terminado las cosas entre ellos, de si hay resentimientos o rencores, y de si están dispuestos a hacer el esfuerzo de mantener una amistad. La amistad después de una ruptura es un tema complejo. Requiere madurez, honestidad y la capacidad de perdonar. Si Kerem y Hande lograron terminar su relación de manera amigable y sin resentimientos, es posible que puedan mantener una amistad. Sin embargo, si hubo conflictos o desacuerdos, podría ser más difícil. En cualquier caso, es importante respetar su decisión. Si deciden seguir siendo amigos, es genial. Pero si prefieren alejarse, también es válido. Lo importante es que ambos prioricen su bienestar emocional y hagan lo que sea mejor para ellos. En cualquier caso, es importante recordar que no están obligados a ser amigos. Si deciden tomar caminos separados, tanto en el amor como en la amistad, es una decisión que debemos respetar.
Presionarlos para que sean amigos solo agregaría más presión y estrés a una situación ya difícil. Debemos recordar que tienen derecho a elegir cómo quieren vivir sus vidas y con quién quieren relacionarse. Su felicidad y bienestar deben ser su prioridad, y nosotros debemos respetar sus decisiones. Y en cuanto a la posibilidad de que vuelvan a trabajar juntos, es algo que no podemos descartar por completo. En el mundo del espectáculo, todo es posible. Si ambos están de acuerdo y si el proyecto es lo suficientemente interesante, no veo por qué no podrían volver a colaborar en el futuro. Pero por supuesto, esto dependerá de muchos factores, incluyendo sus agendas, sus preferencias personales y las oportunidades que se presenten. La química en pantalla es un factor importante en el éxito de muchas producciones audiovisuales. Si Kerem y Ande lograron crear una química especial en Senkalkam, es posible que los productores estén interesados en volver a reunirlos en el futuro. Sin embargo, la decisión final dependerá de muchos factores, incluyendo sus agendas, sus preferencias personales y las oportunidades que se presenten. Además, es importante recordar que ambos deben estar de acuerdo en trabajar juntos. Si uno de ellos no se siente cómodo, no deberían ser presionados a hacerlo. Ahora, quiero hablarles un poco sobre el impacto que esta ruptura ha tenido en los fans. Porque, seamos sinceros, muchos de nosotros estábamos completamente enganchados a su relación. Los veíamos como un ejemplo a seguir, como la prueba de que el amor verdadero existe. Y cuando se rompió esa ilusión, muchos se sintieron decepcionados, tristes e incluso enfadados. Es comprensible que los fans sientan estas emociones. Cuando idealizamos una relación, cuando la convertimos en un modelo a seguir, es normal que nos duela cuando esa relación termina. Pero también es importante recordar que las relaciones de las celebridades son solo eso, relaciones. No son cuentos de hadas, no son perfectas, y están sujetas a los mismos altibajos que cualquier otra relación. Es importante recordar que la vida de las celebridades no es un reality show. Solo vemos una pequeña parte de sus vidas, y a menudo esa parte está cuidadosamente editada y presentada para crear una imagen específica. No debemos dejarnos engañar por las apariencias y debemos recordar que detrás de la fama y el glamour hay personas reales con problemas y desafíos como los nuestros. Idealizar sus relaciones y convertirlas en modelos a seguir es peligroso, ya que nos puede llevar a la decepción y la frustración cuando la realidad no coincide con nuestras expectativas. Es importante no dejarse llevar por la idealización y no proyectar nuestras propias fantasías y expectativas en la vida de los demás. Kerem y Ande son personas reales, con sus propios problemas y desafíos. Y merecen que respetemos su privacidad y su proceso de duelo. Proyectar nuestras fantasías y expectativas en la vida de los demás es una forma de negación. Nos negamos a aceptar que la vida es compleja e imperfecta, y buscamos refugio en la idealización. Sin embargo, esta estrategia solo nos lleva a la decepción y la frustración. En lugar de proyectar nuestras fantasías en la vida de Kerem y Ande, debemos enfocarnos en construir nuestras propias vidas y relaciones, aceptando que habrá altibajos y que la perfección no existe. En lugar de criticarlos o juzgarlos, deberíamos enfocarnos en apoyarlos y en admirar su talento. Ambos son actores increíbles, que nos han regalado momentos inolvidables en la pantalla. Y merecen que sigamos apoyando sus carreras, independientemente de su estado sentimental. El apoyo incondicional es fundamental en momentos difíciles. Kerem y Ande necesitan el apoyo de sus fans para superar esta etapa y seguir adelante con sus carreras. En lugar de criticarlos o juzgarlos, debemos enfocarnos en admirar su talento y celebrar sus logros profesionales. Además, debemos recordar que su vida personal es asunto suyo, y que no tenemos derecho a entrometernos o juzgar sus decisiones. Y hablando de apoyar, quiero invitarlos a que me dejen sus comentarios abajo. ¿Qué opinan de todo este asunto? ¿Entienden el silencio de Kerem? ¿Creen que volverán a estar juntos algún día? Me encantaría leer sus opiniones y generar un debate constructivo sobre este tema. Pero por favor, les pido que mantengan el respeto y la cordura en sus comentarios. No quiero ver insultos ni ataques personales ni especulaciones maliciosas. Recuerden que estamos hablando de personas reales, y que sus palabras pueden tener un impacto en sus vidas. El respeto en las redes sociales es fundamental para crear un ambiente positivo y constructivo. Los insultos, los ataques personales y las especulaciones maliciosas no tienen cabida en este canal. Les pido que expresen sus opiniones de manera
Etuosa y constructiva, recordando que estamos hablando de personas reales con sentimientos reales. Si no tienen nada bueno que decir, es mejor no decir nada. Así que por favor, expresen sus opiniones de manera respetuosa y constructiva. Y si no tienen nada bueno que decir, mejor no digan nada. Para finalizar, quiero recordarles que el amor es un sentimiento complejo y misterioso. A veces funciona, a veces no, a veces dura para siempre, a veces se desvanece. Pero lo importante es no perder la fe en el amor y seguir buscando la felicidad. El amor es una parte fundamental de la vida humana. Nos da alegría, esperanza y sentido de pertenencia. Sin embargo, el amor también puede ser doloroso y decepcionante. Es importante recordar que el amor no es un cuento de hadas, y que las relaciones requieren trabajo, compromiso y comprensión. A pesar de los altibajos, es importante no perder la fe en el amor y seguir buscando la felicidad. Kerem y Ande son dos personas jóvenes y talentosas, que tienen toda una vida por delante. Estoy segura de que encontrarán el amor nuevamente, ya sea juntos o por separado. Y les deseo lo mejor en sus futuros caminos. El futuro es incierto, pero está lleno de posibilidades. Estoy segura de que Kerem y Ande tienen un futuro brillante por delante, tanto en su vida profesional como personal. Les deseo lo mejor en sus futuros caminos, y espero que encuentren la felicidad y el amor que se merecen. Y a ustedes, mis queridos suscriptores, les agradezco de corazón por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante. Si fue así, por favor, denle like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse a mi canal para no perderse mis próximos vídeos. Y recuerden, no se tomen la vida demasiado en serio. Rían, amen, disfruten y sean felices. Porque la vida es demasiado corta para desperdiciarla en dramas y preocupaciones innecesarias. La vida es un regalo precioso. No la desperdicien en dramas y preocupaciones innecesarias. Rían, amen, disfruten y sean felices. Aprovechen cada momento y recuerden que la felicidad está en las pequeñas cosas. Hasta la próxima. Les mando un abrazo enorme y les deseo lo mejor. Adiós.